Buenos días, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria y toda honra. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, amiga que puede mirar este programa, este servicio y escuchar este mensaje que estoy tratando, uno de los temas más, yo diría, combatidos, que ha dividido al mundo cristiano. No que no nos llamemos hermanos unos a otros, pero la teología arminiana y calvinista, donde toda persona que viene al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo va a entrar en una de esas dos teologías, dependiendo de qué iglesia, en qué iglesia esté y en la forma en que se le está enseñando. Para mí, mi consejo es lo más importante es leer la Biblia, las Escrituras, como yo hice, y pedir al Espíritu Santo que Él sea el maestro, que dé la revelación correcta de estos pasajes que son complicados. Y dos personas lo leen y entienden en una forma diferente. Y es por eso que he estado dando muchos versículos. Cuando yo hablo de la seguridad eterna, de la salvación, no es un asunto que todos lo creemos, las dos teologías lo creemos. La pregunta es, si un verdadero hijo de Dios se puede perder su salvación. El problema que hay que ver es este. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía, por ejemplo, a los reyes, a los profetas, pero no se quedaba en ellos. Se salía, se iba. Pero en el Nuevo Testamento, di pasajes como Efesios 1, 13 y 14, donde dice que el Espíritu Santo ha venido a nosotros para siempre, hasta el día de la redención, fíjate. Entonces hay muchos pasajes de la Biblia que hacen una doctrina, y una doctrina es, si por ejemplo hay 3 pasajes o más, eso se puede hacer una doctrina. Con un pasaje de la Biblia no se puede hacer una doctrina. Y es ahí donde las sectas se fomentan con un pasaje, una cita bíblica. Pero una doctrina tiene que tener más de 3 versículos, pasajes de la Biblia que lo afirmen lo que leemos. La seguridad de la salvación se encuentran cientos y cientos de versículos. Así que yo no podría darlos todos porque me tomaría unos cuantos meses para hacerlo. No solo yo tengo que presentar la doctrina o la teología calvinista, tendría que ir a los 5 pasos de esta teología y en el número 5 no estaría de acuerdo. En los otros 4 estaría bien. Así que no es un asunto de estudiar una teología y aceptar todo lo que esa teología dice. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña? Así es que si yo enseño la teología calvinista, también tengo que enseñar la teología arminiana. La calvinista enseña que la salvación no se pierde,
La arminiana enseña que la salvación sí se puede perder. Y es ahí donde tenemos que estudiar todos estos versículos, ya sea de una teología y la otra. Yo en este día, tengo algunos pasajes que son muy importantes y son usados por ambas teologías. Y el primero se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3, versículo 4 y 5. Cuando uno estudia la Biblia o versículos, no toma un versículo para decir esto es. Uno debe de leer antes y después, para poder comprender bien ese texto, ese versículo que estamos leyendo. Porque lo primero que leemos puede aclarar lo segundo. Entonces vamos a leer este texto que es muy usado en ambas teologías. Apocalipsis capítulo 3, versículos 4 y 5, noten. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora noten, Steven, vuelve al versículo 4, noten esto. Cuando uno lee pasajes difíciles, siempre hay dos grupos de personas. Noten esto. Dice, pero tienes esta iglesia de Sardis, unas pocas personas. Eso hay que distinguirlo. Eso hay que darse cuenta rápido, que hay unas pocas personas en esta iglesia. Vamos a suponer que sea aquí y hay 100 personas. Esto está lleno. Hay 100 personas. Pero Jesucristo dice, pero en esa iglesia hay unas, ¿qué? Pocas personas. No dice todas los que estaban en esa congregación. Dice, pero unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dice, y estas pocas personas, yo pensaba, bueno, si hay 100, vamos a poner que son 10, porque son pocas. Que de 100 hayan 10, esas pocas, que no han manchado sus vestiduras. O sea, no se están practicando el pecado, no se están volviendo al mundo, porque la Biblia a los cristianos no nos enseña eso. Entonces, esas pocas personas se distinguen de las otras. Ponlo otra vez el texto, Steven. Ahora, noten esto. Dice, y andarán conmigo en vestiduras, ¿qué? Blancas. Vamos a suponer que el 90% están vestidos de vestiduras como Luisa. Vestiduras negras. Jessica, está oscura. Ok, ponle el 90%, 10 están en vestiduras blancas, 90 en vestiduras negras. Eso es lo que yo supongo, ¿verdad? Esto es una suposición. Que en cuanto a la salvación no podemos suponer, tenemos que ir al grano, a lo que es correcto. Ahora noten esto. Andarán conmigo en vestiduras, ¿qué? Blancas. Noten eso, blancas. Porque son, ¿qué? Dignas. Ahora el 5. El que venciere, dice Pablo, que somos más que vencedores. Los cristianos somos más que vencedores. Un equipo puede ganar 1-0, pero si gana 50-0 es más que vencedor. Entonces Pablo está hablando aquí de más que vencedores. Esto está en Romanos. Quiero que sigan notando esto. El que venciere será vestido de vestiduras, ¿qué? Blancas.
Ahora, lo que sigue es lo importante. A ese grupo que está vestido de vestiduras blancas, dice, y no borraré a ese grupo. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, ¿cómo puedo yo enseñar que lo va a borrar cuando ahí está diciendo que no lo borraré? ¿Es claro? Si yo enseño que se puede borrar, entonces Cristo mintió. Porque ahí Él está diciendo, no borraré su nombre. Yo no podría enseñar que lo puede borrar. Porque le estaría llamando a Jesucristo mentiroso. Después que Él dijo, no lo borraré, que lo borre, Jesús mintió. Entonces eso es lo que quiero que tenemos que ver en las teologías cuando se viola estas aclaraciones. Y en muchos de estos pasajes yo puedo ir y siempre encontramos dos grupos. Y la confusión que entra a un cristiano nuevo es porque se le enseña un grupo nada más. La teología en que entró nada más le va a enseñar, es como un one way. Mira, esto dice aquí, pero no le enseña lo otro. Yo tuve ese problema. Y tuve que dedicarme a estudiar yo. Y por supuesto pidiéndole a Dios, al Espíritu Santo que me ayudara a comprender estas doctrinas que dividen el cristianismo. Y este texto que leímos es uno de ellos, porque alguno dice, bueno, ve, ahí dice que no borraré, quiere decir que se puede borrar, cuando realmente está diciendo no borraré. Y no se refiere a los 90 esos que están vestidos con vestiduras negras. Se está refiriendo a esas pocas personas que están vestidos con vestiduras blancas, que Cristo las vistió. Y es ahí donde el verdadero o la persona que es sincera con Dios o consigo misma no está basado en teologías, lo que la iglesia me está enseñando, porque puede estar mal, sino que es lo que Dios me enseña. Es ahí donde yo tengo que afirmar mis pies, mi corazón, delante de Dios y buscar la verdad, la revelación que es la correcta. Así que yo no veo ahí, para mí no hay ningún problema ahí, de que Jesucristo está diciendo, no borraré tu nombre a esas cuantas personas. ¿Saben qué? Esas cuantas personas son hijos de Dios. Esas cuantas personas tienen el Espíritu Santo, han sido sellados por el Espíritu Santo. Esas cuantas personas, y he usado la palabra más grande que hay en la Biblia para asegurar la salvación, que es la justificación. Esas cuantas personas han sido justificadas por Dios. La justificación no cambia. Es una palabra que es estable. Y al que Dios justifica, nadie le puede quitar esa justificación, porque es Dios el que justificó. Así que, es por eso que en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Justificados en Jesucristo. Es una nueva creación. Es alguien que ha pasado de muerte a vida. Esa es la persona justificada. Esa es la persona salvada. Esa es la persona que Dios ha escogido. No porque Dios hace acepción de personas, sino porque Dios conoce el corazón de las personas. Así que, como este texto que hemos leído, y si yo voy a todos los textos, ya sea arminiano o calvinista,
tengo que explicarlos. Porque yo no me voy a hacer al lado de algo que no es. Nada más porque sigo una religión. Gracias a Dios que yo no sigo ninguna religión. Y las teologías pueden fallar y cambiar. Pero la Biblia no cambia. Vamos a leer otro versículo. Esto se encuentra en Hebreos, capítulo 10. Versículos 16 al 18. Y este es otro versículo que hay que también explicarlo bien. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Muy bien. Veamos esto nuevamente, el versículo 16. Este es el pacto. Miren, el hombre no pacta con Dios. Es Dios el que pacta con el hombre. El hombre puede pactar con Dios y fallar, porque es humano, somos humanos. Yo no puedo pactar con Dios. Tal vez pueda hacer una promesa, pero no un pacto. Pero aquí está hablando de un pacto. Fíjense, este es el pacto que haré. Yo, Dios, Jehová, el Señor. Yo haré. Y cuando Dios hace, nadie puede quitar. Cuando Dios hace, es eterno, porque Dios es eterno. Yo tengo un alma que es eterna porque Dios la creó. Lo que Dios crea es eterno. Y Dios ha creado un pacto, fíjense. Porque el pacto de los hombres fracasó. La nación de Israel, cuando le presentaron, fíjense, los 10 mandamientos, le dijeron a Moisés, esto haremos. Ellos dijeron, esto haremos. Ellos. Ese es el pacto del hombre, haremos. Y al instante estaban adorando un becerro. Cuando Moisés va, están adorando un becerro. Pero ellos dijeron, haremos. Ese es el pacto que el hombre hace. Lo hace y lo rompe rápido. Y es por eso que Dios desde Jeremías capítulo 31, versículo 31 en adelante, está diciendo, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Que va a ser un cambio. Y cuando pasa al libro de los Hebreos, estábamos leyendo ahora en la mañana, que Dios hace un pacto con la casa de Israel y con Judá. ¿Por qué? ¿Por qué está hablando de Israel y de Judá cuando todo es Israel? El problema es este, que la nación de Israel se había dividido. Israel queda en el norte con 10 tribus y Judá queda en el sur con una tribu y media, la de Manasés, donde está Jerusalén. Y es ahí donde Jesucristo nace. Y por eso que está diciendo, haré un pacto con la casa de Israel y con Judá. Porque Jesucristo nació en Judea. Por eso le llaman judíos. Pero en verdad todo es Israel. Así es que lo que quiero que noten es que cuando dice aquí yo haré un pacto, es que Dios lo va a hacer todo. Nosotros no podemos hacer nada. El problema con nosotros, los cristianos, es que muchas veces queremos hacer obras. Queremos hacer algo. No estamos satisfechos con lo que Jesucristo ya hizo. Si Jesucristo ya lo hizo todo. Cuando él dijo, it is finished.
ya está terminado, ya se acabó. Quiere decir que el hombre ya no puede hacer nada más. Lo único que yo puedo hacer es aceptar ese regalo de Dios. Aceptar la obra de Jesucristo, aceptar su sacrificio que Él hizo por mí. Eso es lo único que yo puedo hacer. Y decirle gracias, Dios mío. Y darle gracias por su gracia. Porque Él me perdona sin condiciones. La única condición, sí, tengo que arrepentirme. Tengo que creer en su Hijo. Tengo que seguirlo. Así es que, pero en cuanto a Dios, Dios no pone esas condiciones al hombre. He aquí, haré un pacto con la casa de Israel. Vamos a seguir leyendo, Steven, por favor, vamos a seguir leyendo esto. Porque estudiar la Biblia no es leer un versículo y ya, eso es todo. No, uno tiene que seguir estudiando palabras por palabras. Vuelve a Hebreos capítulo 10, Steven, por favor, versículo 17. Fíjense y añade en ese perdón y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hay personas que dicen, bueno, yo perdono, pero no olvido. Qué triste eso, ¿no? Y ese es el hombre. Ese es el pacto de los seres humanos. Oh, yo perdoné a fulano, pero no lo olvido. ¿Pero qué dijo ahí? ¿Qué dijo Dios de este pacto? Perdonaré sus pecados y transgresiones. Y a ver, Steven, síguele el otro versículo, porque quiero que usted que está mirando o escuchando este mensaje, lea en la Biblia lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy hablando por hablar. Lo que yo estoy diciendo lo compruebo con la Biblia. Porque fíjense lo que dice. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados o del pecado, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la última ofrenda. Jesucristo es el último sacrificio. Imagínense cómo la nación de Israel en nuestros días se puede salvar. Lo vemos que están en tremendo conflicto. Un conflicto que va a haber mucha muerte. En esa nación el templo no existe. Ese sacrificio de animales que se hacía no se puede hacer porque el templo no existe. Entonces, ¿cómo se va a salvar la nación de Israel? Por supuesto que los sacrificios de animales no traían salvación tampoco. Era la fe en aquel que iba a venir, que era Jesucristo. Así es que, volviendo a ese texto de Hebreos capítulo 10, el pacto que Dios ha hecho con la casa de Israel. Fíjense, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El antiguo pacto eran los 10 mandamientos, que en esta nación ya no los quieren ver por ninguna parte. En las escuelas no quieren saber de los 10 mandamientos, pero tampoco quieren saber de Jesucristo. Porque los mandamientos jamás salvaron a nadie. Los mandamientos eran nada más una forma que Dios estableció para que el hombre pudiera vivir en esta vida, en esta tierra. Tratando de Dios conducir al hombre para que lo conociera a Él. Pero no para salvación. La salvación tan solo estaba en Jesucristo, en el prometido de Génesis 3:15. En aquel que había de venir estaba la esperanza de las personas que creían en Dios. Fe en aquel que había de venir, que era Jesucristo. Pero ahora, en este nuevo pacto, dice que pondré mis leyes en sus corazones, no en las tablas esas de piedra.
No ponerlas por ahí, los 10 mandamientos. Pero no, los voy a poner en sus corazones, los voy a escribir con el Espíritu Santo. Algo que se hace real, algo donde hay un cambio en la persona. Los mandamientos no hacen cambios en las personas. 613 mandamientos no hacen cambios en las personas. Pueden ponerle 1000 si quieren, no hacen cambios en la persona. El único que puede cambiar el corazón de las personas es la sangre de Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Es ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz de vergüenza. Cuando llamo cruz de vergüenza, porque era una vergüenza morir en una cruz. Era la muerte peor para los criminales. Y ahora Dios toma ese sacrificio y con el Espíritu Santo puede escribir en los corazones de las personas. Y no estoy hablando del corazón de carne, estoy hablando del hombre interior, espiritual, que somos. Y es ahí por eso como el hombre cambia. De un momento a otro, cambia. Uno puede escuchar testimonios, yo he escuchado en mi vida testimonios tan lindos, tan grandes, tan bellos, tan poderosos, de criminales, terroristas, ateos. De un momento a otro han cambiado. ¿Por qué? Porque han creído en Jesucristo. Usted que me escucha, que no tiene esta esperanza, esta vida, Jesucristo es el único que te puede dar esperanza y vida. Y vida eterna. Este pasaje que leímos dice, y jamás me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jamás. O sea, me va a decir Dios, pero mira, en el año ¿en qué año yo nací? Bueno, hace muchos años. En el 1980, fíjate, tú hiciste esto, allí en Chicago. Dios no es esa persona. Lo que yo hice en el 1980, Dios lo perdonó. Y miren, hermanos, el problema grande de las dos teologías es esta. Cuando Dios perdona, Dios me salvó a mí en el 1967. Si en el 1980 yo cometí pecado, Dios no me lo está sacando en cara. Porque ese perdón de pecado, Dios me lo perdonó en el 1967. Para muchas personas, el perdón de pecado es el pasado nada más, no el presente. Bueno, entonces, ¿qué yo voy a hacer con el presente? Entonces, yo no tengo remedio. Lo único que me espera a mí es el infierno. Y lo digo con sinceridad, porque esta es la doctrina, realmente es una doctrina que no tiene valor. Porque la salvación es eterna. Lo que Dios hace es eterno. Si yo creyera otra cosa, entonces no puedo vivir tranquilo. No puedo vivir en paz. Pero ¿qué tal la palabra de Dios que me dice, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado? Ahí hay una aventuranza. Hay una felicidad, una dicha, un regocijo. Porque Dios me ha justificado. Dios ya no me inculpa de pecado. Dios me ha dado vida eterna, algo para siempre que nadie lo puede quitar. En esta vida, déjeme decirle, en esta vida nosotros podemos hacer algo, podemos dar algo y alguien no lo puede quitar. Yo puedo regalarle
el carro a alguien. Puedo regalar mi carro y después si la persona me hizo mal, puedo tratar de quitárselo, ¿no? Se lo quito. Pero Dios no es así. Dios no quita lo que da. ¿Verdad? Dios no quita lo que da. Entonces, ¿cómo yo puedo ser feliz, como dice Romanos capítulo 4? Está en el capítulo 4 de Romanos. Bienaventurado el hombre, dichoso el hombre o la mujer, feliz el hombre o la mujer, con suerte el hombre y la mujer, a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Por qué Dios no lo inculpa? Porque ha sido justificado. Y porque nadie ni nada puede quitar esa justificación. Vamos a ver unos versículos más para que usted vaya viendo este cambio y por qué. Y vaya viendo la diferencia que hay en estos grupos que hay dentro de las congregaciones. Y aquí se encuentra en Judas capítulo, Judas tiene un capítulo, Judas versículo 19. Y noten lo que dice aquí. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. No tienen, ¿qué? El Espíritu Santo. Espíritu con E grande, mayúscula. Entonces estas personas, estos grupos, como dije, siempre vean que en las iglesias hay estos grupos. Dice, y estos son los que causan, ¿qué? Divisiones. ¿Quiénes? Los sensuales. Fíjense nada más la palabra que se usa, este tipo de gente. Que no tienen el Espíritu. Y si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice la Biblia. Entonces, estos versículos aclaran bien que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Si tú me dices, diré a Cristo, Señor, Señor, y tienes el Espíritu Santo, entonces sí puedes entrar al reino de los cielos. Pero aunque me digas Señor y Señor y Señor, pero no tienes el Espíritu Santo, no entrarás al reino de los cielos. Recuerden el primero que dice, estos cuantos, unos cuantos. Y aquí está hablando lo mismo otra vez. Otro grupito. Hay un grupito metido en la iglesia del Señor que causan problemas, que causan divisiones, que no tienen el Espíritu. Y si usted no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Simplemente. Aunque esté metido dentro de la iglesia, aunque esté cantando, aunque esté bailando, aunque esté profetizando, aunque esté predicando, enseñando, aunque usted sea un pastor o un llamado profeta, si usted no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Simplemente eso. Y la Biblia lo enseña. Ese es el asunto, que tenemos que leer la Biblia. Y en cualquier libro que usted dé la Biblia, siempre hay esos dos grupos. Distíngalos. Hay dos grupos. En cada vez que usted lee, hay dos grupos. Sepa distinguir quién es el verdadero Hijo de Dios y el que no es. Vamos a leer otro y ahí lo voy a dejar por hoy. Voy a brincar uno, porque el tiempo no me da, de 1 Juan 2:19. Steven, ponme 2 Pedro 2:1. Y noten otra vez, hermanos, los grupos. Cuando usted lea la Biblia, note estos dos grupos que existen en la Biblia. Cuando usted lee. Fíjense ahí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Miren este texto, qué tremendo.
como dije antes, siempre vean estos grupos. Está hablando aquí desde el Antiguo Testamento, los profetas. Tiempo de Elías, ¿recuerdan Balán? Pero hubo también falsos, ¿qué? Profetas entre el pueblo de Dios, entre la casa de Israel. Ahora dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, no me diga que estos son cristianos. No diga usted que estos son hijos de Dios. No diga que tienen el Espíritu Santo. Porque ya le está diciendo que son falsos. Nada más pretenden ser hijos de Dios. Se pasan por hijos de Dios. Se preparan como los hijos de Dios. Visten como los hijos de Dios. Tal vez imitan. Fíjense nada más. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Y cuando usted lea siempre todos estos libros, notará que hay dos grupos. No pase por alto lo primero. Es por eso que hay que leer el texto y el contexto. Sí hay que leer todo el capítulo, pero no lea un versículo nada más para hacer una doctrina que no es lo que quiere decir la palabra de Dios. Porque fíjense, estos falsos maestros, y si yo pregunto a alguien, ¿qué es un falso? Bueno, un falso es uno que no es lo que dice ser. Ahí hay uno que dice que es el presidente de los Estados Unidos, pero ese no es un falso, no es. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir un falso, uno que no es. Uno que está mintiendo. Uno que se está disfrazando de lo que no es. Ahora, estas personas, fíjense, estas personas falsas, dice, introducirán encubiertamente herejías. Hermano, esto es dentro de la iglesia. Pablo lo habló en el capítulo 20 de Hechos. Dice, destructoras. Ahora, lo que sigue es la confusión. Es ahí donde, que no debe haber ninguna confusión porque ya lo aclaró al principio, son falsos. Pero lo que sigue es donde hay que estudiarlo bien o pensar bien lo que se dice. Porque aún negarán al Señor que los rescató o que los compró. Ahora, en la Biblia leemos que Cristo murió por todos. No hay en este planeta, o vamos a pensar de aquí en adelante, que hay, creo que 7,5 billones de gente. 7,5 billones de gente no tienen que ir al infierno. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea que la sangre se puede poner de esta forma, de esta manera. La sangre de Jesucristo santificó este planeta para Él. Hay un rescate pagado por este planeta que es la sangre de Jesucristo. Pero aquí hay un grupo que ya al principio se distingue que son falsos. Leímos de aquel grupo que no tienen el Espíritu. El apóstol Juan dice, salieron de nosotros, no eran de nosotros. Está hablando que no eran cristianos, no eran hijos de Dios, salieron. Y ahora Pedro está diciendo, estos son falsos maestros, mentirosos, caprichudos, egoístas, vanidosos, que predican por dinero. Eso es lo que quería decir.
Voy a terminar con este refrán que viene de Proverbios. Creo que lo he usado, pero debido al tema, ¿verdad? Debido a que Pedro es el que lo usó. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el fango. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? ¿Y por qué la puerca lavada se revuelca otra vez en el fango? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque su naturaleza no ha cambiado. Mire, si usted le pone la naturaleza de un gato a una puerca, verá que ya la puerca no se va a revolcar más en el fango, porque al gato no le gusta el fango. Póngale la naturaleza, ¿verdad?, del gato al perro, y verá que el perro ya no va a comerse su propio vómito. No lo va a hacer, ¿por qué? Porque su naturaleza ha cambiado. Usted que me escucha, que estoy terminando ya este mensaje, no se deje engañar por uno que dice ser y no es. Por uno que dice ser hijo de Dios, pero sus acciones lo niegan. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Esa naturaleza pecadora, corrupta, mentirosa que tenía, cambia. ¿Por qué? Porque la naturaleza del Espíritu de Dios ha llegado a ese corazón y hay un cambio de naturaleza. Y no estoy diciendo que usted jamás va a pecar, todos pecamos. Pero esa naturaleza, Cristo la cambió. Y es por eso que ya no hay ese deseo del pecado, de estar embarrado otra vez, como la puerca se barre en el lodo. Entonces, si usted quiere una puerca que no se embarre en el lodo, póngale la naturaleza de un gato. Y verá cómo esa puerca ya no vuelve al fango. Un verdadero hijo de Dios no se revuelca en el fango del pecado. Que es el próximo tema, o no tema, continuación de este mensaje. Yo estoy seguro, cuando yo hablo de este mensaje, estoy seguro que lo que yo estoy diciendo lo he comprobado con la Biblia. Y usted puede llamarme mentiroso si quiere, falso, pero yo le he dado los versículos. Es usted si quiere aceptarlos o rechazarlos. Pero léalo y estúdielos. No cierre su corazón ni endurezca su cerviz. Abra su corazón al Señor, su entendimiento. Y olvídese de las teologías. Y recuerde lo que la Biblia dice. Así que si usted me pregunta de qué teología soy yo, bueno, yo soy de la teología de Jesucristo. Del Nuevo Testamento. Porque las teologías se embarran en los dos testamentos. Le hacen una mezcla que dañan el mensaje de Jesucristo. Sí, puedo aprender de las dos teologías, por supuesto, y aprendo de ellas. Pero no estoy encerrado en ninguna de ellas. Padre, muchas gracias por este bello día, gracias por su palabra, gracias por estos versículos que podemos leer. Muchas gracias por el Espíritu Santo, que es el maestro, es el guía. Él es el que inspira
Es el que trae la verdadera revelación a su palabra, es el Espíritu Santo, a quien muchos pasan por alto y no quieren escucharlo. Usted, mi amigo que me escucha, la palabra de Dios ha sido bien clara con usted en este día. Si usted cree en Jesucristo, como aquel que se entregó en una cruz de vergüenza, se sacrificó por ti, derramó toda su sangre, y tú crees en ese sacrificio y lo aceptas, dice la Biblia que eres salvo en este momento, en esta hora, en este instante. Y esta salvación es para siempre. Esta salvación jamás será cortada por nada ni nadie, porque Dios te la regala. Dios te hace un pacto. Dios te santifica. Dios te justifica. Dios te protege, te cuida para siempre. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por este bello día. Amén y amén.